La oscuridad espera tu llamada para convertirse en luz. La cueva del tesoro. Nuestro verdadero poder descansa en el vientre, la tierra de la sombra y del dragón, el lugar de las energías profundas y misteriosas. Lo que somos está escondido en nuestras tripas y desde el origen de los tiempos pertenece a nuestra naturaleza instintiva y sexual. Pero para que la especie humana y la misma tierra sobrevivan, la humanidad persigue la manifestación de un arquetipo, masculino o femenino, abierto al espíritu, con los sentidos internos desarrollados, con conciencia de la unidad de toda vida y amante de la madre tierra. Un guerrero pacífico en su corazón, respetuoso con toda vida y maestro de sus emociones, pero capaz de batallar contra la polución y la injusticia, las multinacionales, los partidismos y las iglesias. Un ser capaz de unificar la sensibilidad femenina con la energía y la fuerza masculina dirigidas por la voluntad de alcanzar un objetivo concreto. Esta conquista no resulta posible sin sumergirse en las tierras pantanosas de los 3 primeros niveles de conciencia y energía del ser humano, en la zona de oscuridad donde se cuecen las emociones peligrosas como el miedo, la falta de amor de sí, el ansia material o aún ese vasto mundo de oleaje sin fin que resumimos con el nombre de sexualidad. Hasta el Padre Nuestro señala en 4º lugar al corazón, tiene 7 partes. Así en la tierra, los 3 chakras inferiores, como en el cielo, los 3 superiores. Pero, ¿es que ese infierno necesita ser conocido? ¿Qué pasa si simplemente nos negamos a entrar en él? En realidad y durante generaciones, las religiones del mundo han creado una densa nube oscura en la psicosfera del planeta al reprimir todas las energías que descansan en el vientre. Las guerras, las violaciones, la locura, los suicidios, las perversiones, el miedo descontrolado, la ambición material, el fanatismo, derivan del intento por bloquear moral y físicamente esas energías de vida, hasta que estallan incontroladamente, destruyendo todo a su paso. Un camino terapéutico hoy más concurrido es hacer pequeñas inmersiones en ese inquietante océano del inconsciente e ir aclimatándonos a sus temperaturas, monstruos marinos, arrecifes y cortados, hasta que un día nos sintamos capaces de afrontar el oscuro misterio de sus profundidades, ese mar tenebrosos de la antigüedad, que son las nuestras. Por tanto, en el vientre se esconde nuestro enemigo esencial, uno mismo, ese yo inconsciente que controla a su gusto nuestra vida, pensamientos, deseos, cambios de humor, impulsos, etc. Es nuestro otro yo, la sombra que nos hace de espejo y es causante de todos los sucesos y accidentes que sufrimos. Es la parte del tablero que corresponde a las cuadrículas negras, lo mismo que el pecho-cabeza corresponden a las blancas. Pero, ¿y eso es todo? ¿No hay nada bueno ahí? ¿Cuál es el tesoro que guarda con tanto celo y fuego el dragón nocturno? Casi nada, nuestra propia identidad como ser humanos. Allí, en la gruta del vientre, donde está almacenada toda la energía de vida diamantina que tenemos a nuestra disposición para hacer frente a los desafíos de la existencia. La misma sexualidad, cuando es afrontada con conciencia iniciática, es el camino más directo hacia el éxtasis de la fusión divina, de la disolución en el todo. Y también los nuevos sentidos internos, los llamados poderes mágicos, la capacidad para la transmutación celular en un cuerpo rejuvenecido e inmortal, la recapitulación del pasado, la ensoñación y el viaje del alma, incluso el silencio y la meditación, el contacto con otras dimensiones o la sanación planetaria, dependen del libre y transparente funcionamiento de estos centros de energía que son las raíces de nuestro loto sagrado. Recordemos que en la antigua tradición la serpiente no es la mala, sino la sabia. Comer del árbol del conocimiento es conocer sobre el mal y sobre el bien, lo cual nos hace aún mejores.
Sin embargo, es fácil encontrarse con algunos de los llamados trabajadores de luz que son capaces de asumir la unión de todas las razas del planeta, pero que aún se niegan a aceptar como hermanos a algunas razas extraterrestres, especialmente las reptoides o las insectoides, a las que siguen considerando como demoníacas y como enemigos que destruir. El papel del mal es el de resaltar más la luz, que así puede experimentarse a sí misma, y por ello, al levantarnos de nuevo después de la caída y el olvido de nuestra naturaleza divina, almacenamos en nosotros una experiencia invalorable. Y esto implica perdonar a los que llamamos malos, porque somos uno con ellos, mejor dicho, somos ellos. Son los descendientes rebeldes de nuestros creadores originales, los maestros genéticos de la galaxia que nos crearon hace millones de años de sus propios genes en combinación con muchos otros, especialmente de un antropomorfo originario de la Madre Tierra. Solo hay Tao en la armonía del Yin y del Yang. Podemos afirmar que un ser humano, por limitado que se sienta y poco educado que esté, es la culminación del largo proceso evolutivo que la vida orgánica ha desarrollado sobre el planeta. Se sabe distinto, independiente para tomar decisiones sobre su propia existencia. Es capaz de transmitir pensamientos complejos y de comunicar ideas y sentimientos. Su cerebro es sensible a una gama casi infinita de frecuencias y gracias a él se conecta con el universo y con el resto de los seres vivos del planeta e incluso con los que habitan en otras estrellas o dimensiones. Está unido a la conciencia de la humanidad, a sus esperanzas de futuro y es capaz de convertirse en guía de otros. Tiene la palabra para expresarse con simpleza o complejidad e incluso para canalizar desde otras dimensiones. Cada día percibe con mayor intensidad los mensajes de los sentidos sutiles que están activándose en el ser humano y por último puede tomar a su cargo la misión de ayudar en el despertar de la humanidad y del planeta entero. Este ser humano, que puede ser un hombre o una mujer, se manifiesta junto a su pareja como dos cargas eléctricas complementarias u opuestas de la energía del espíritu, o de otra manera, como amantes en la eterna danza de la doble espiral del ADN. Cuando ambos consiguen la unidad del placer, vientre, del amor, pecho, y aún del éxtasis, cabeza, encienden su propia luz y logran cabalgar el tsunami del poder creador de Dios, sumergiéndose en una evolución espiritual acelerada, llena de gozo y de conocimiento. La mitad oscura del Tao danzando en su otra mitad luminosa como energías del mismo poder, fuerzas iguales y armonizadas que tienen en su interior el germen de su complemento. Por tanto, poseemos las cualidades de ambos sexos. Yin será el lado magnético, receptivo, de apoyo, y Yang el lado eléctrico, emisor, la voluntad focalizada y activo. Una es el depósito, el potencial, la estabilidad, y otro es el flujo, la acción y el empuje que desequilibra para alcanzar un punto más elevado de frecuencia energética. Pero ambos tienen el poder para evolucionar y para crear en plena libertad. E incluso en la naturaleza la armonía está en el delicado equilibrio de ambas polaridades. Socialmente, el patriarcado es tan desequilibrado como el matriarcado. Uno lanzándose a la conquista de lo externo y lo material sin conciencia de la unidad del ser, y otro cerrándose en la repetición y la inmovilidad sin dejar ningún espacio a la evolución ni a la libertad de sus gentes. Es hora de alejar de nosotros la idea de que el matriarcado es superior al patriarcado, porque ambos son un exceso que limita la evolución de la conciencia. El speed del primero contra el inmovilismo de las matriarcas que impiden el libre crecimiento del ser. Ambos, como todo desequilibrio, pertenecen al ego y conducen a la esclavitud. Tanto que ni siquiera el llamado machismo es masculino, ni tampoco el feminismo agresivo es femenino. Lo masculino y lo femenino son sus víctimas y sus verdaderos enemigos a los que quieren destruir.
El hombre ha sido más profundamente herido por el machismo en su masculinidad que tantas heridas violentas e injustificables recibidas por esa multitud de mujeres que han sufrido malos tratos en manos de adolescentes inmaduros e incluso la muerte, y por eso le es tan difícil al hombre encontrar su propia identidad o integridad biológica. Ya basta de considerar que las ternuras hacia un niño son fruto de nuestra parte femenina y los gritos y golpes a ese mismo niño derivan de la parte masculina. Esta es una degeneración mental de ilimitadas consecuencias, muy semejante a las producidas por esa creencia laica de que somos guerreros de la luz, porque los otros son los malos y sobre ellos caerá la ira de Dios. El ángel y el demonio se manifiestan por igual en lo masculino que en lo femenino. De igual manera que la luz y la oscuridad tienen ambas excesos y defectos. El sentido de equilibrio entre las polaridades es el de igualdad sin juicio, como el día y la noche. Simplemente son, no hay bueno ni malo. Lo mismo pasa con la mujer y el hombre, con la inspiración y la expiración, y también con la luz y la oscuridad. Por ejemplo, en el sendero del Tantra, la pareja, a través de la aceptación de la sexualidad y la fusión amorosa, avanza hacia la mutua ascensión, acelerando enormemente el proceso de transmutación física y psicológica que esta delicada empresa lleva consigo. En el respeto de la divinidad del otro, en su entrega sin condiciones y en el trabajo unificado para que sus energías se eleven hacia los centros superiores, se alimentan mutuamente para manifestar lo mejor de sí mismos y salir los dos beneficiados de una relación armoniosa que les conduce hacia la revelación espiritual. Así, el placer se incrementa exponencialmente, convirtiéndose en una fuerza ígnea que les propulsa hacia las alturas del amor espiritual y del éxtasis. Cuando dos personas focalizan su intento, voluntad, deseo, propósito y su mirada de manera simultánea en el otro, siendo al mismo tiempo conscientes de sus chakras y de la fusión de sus cuerpos luminosos a través del aliento, pueden lograr la verdadera comunión de almas y avanzar en el camino regio de la ascensión física. Y como veremos en los próximos capítulos, esta es la relación que necesitamos crear entre la luz y la oscuridad, la de amantes que se liberan mutuamente de sus defectos y que logran fundirse en el Tao, que es la senda del espíritu. Ambas sirven a ese mismo espíritu, siendo la oscuridad la maestra de la vida a través de las dificultades y la luz los regalos que nos provee la existencia cuando hemos aceptado y aprendido amorosamente las lecciones que la oscuridad nos ha planteado. Sé consciente de la serpiente que se enrosca en tu vientre, tus miedos y oscuridades, y deja que el águila que representa tus sueños y tu mente espiritual sea capaz de elevarla por los aires, de emplumarla para que te conviertas en un Quetzalcóatl, en un guerrero alado. Un solo espíritu y dos familias en lucha. Aún se respira en los ambientes de nueva era un cierto tufillo de guerra al moro, como de batalla a vida o muerte contra la oscuridad, y un sinfín de sentimientos ridículos e impresentables se agazapan detrás de tantos legionarios y damas del servicio social intentando hacer el bien y no ser tocados por el aliento del maligno. De ahí que casi ninguno de ellos logre liberarse de la dualidad luz-oscuridad, eligiendo siempre la luz para definirse contra un mundo que durante demasiados siglos y milenios ha sido dirigido por los oscuros. Pero ciertamente a muchos de estos entusiastas del Capitán Trueno les es aún difícil imaginar que si este mundo hubiera sido dirigido por la luz, como lo fue, tendríamos que haber inventado la oscuridad, como lo fue, para salir del inmovilismo místico en que estaríamos inmersos. La idea de luz igual a bueno y celeste y oscuridad igual a malo e infernal tiene que acabar definitivamente su dominio sobre la humanidad, porque es una propaganda que está siendo promocionada para ayudar a esa misma polaridad de la que estamos huyendo, desequilibrando la balanza del lado de lo oscuro. En realidad, esto es semejante al mito del paraíso y del infierno. Como eslogan de trabajo, la idea es acabar cuanto antes con los infiernos y luego mandar al carajo los paraísos,
porque los dos son solo mentiras impresentables para el que sale de la dualidad astral o emocional de superficie, cuarta dimensión, y roza siquiera un poco el plano de la unidad trascendente. A ver si me explico. Según mi visión del flujo de la vida, Satanás, el hijo de la serpiente y señor de las mentiras e ilusiones de la cuarta dimensión, fue el primer y excelente maestro del ser humano, bajo la batuta de Lucifer, un ser excelso cuyo origen se encuentra por encima de la sexta dimensión, ya que fue capaz de decir un no rotundo a Dios, permitiendo el largo peregrinaje de la humanidad a través del libre albedrío y de la conciencia limitada durante interminables milenios. Pero el objetivo subyacente en sus actos era el de retornar a la unidad con un perfecto conocimiento de la densidad, de las trampas emocionales y de la naturaleza de la materia. Y aunque parezca mentira todo esto, lo hizo por amor. ¿Cómo meter en la cabeza de tantos devotos con sonrisa boba que la oscuridad es inteligencia universal como la luz y que por tanto forma parte de esa unidad del espíritu que es creadora y dadora de vida? ¿Cómo hacerle entender a ese mismo devoto que la oscuridad es parte del ser que yo soy y que además es puerta que guarda los secretos del juego de la transformación y de todos los dones inconscientes que cualificaron la conciencia plena del Cristo que debemos de nuevo actualizar? La oscuridad es la que dota de brillo a la luz y es hija legítima del cuerpo emocional, padre de infiernos y de paraísos, origen de todas las guerras y conflictos que han germinado en nuestro planeta, pero también avenida directa hacia el cuerpo espiritual o presencia yo soy. Pero solo lo es cuando por fin entendemos que las catástrofes y las crisis cotidianas están en nuestra vida para ser sanadas y no para escondernos en el miedo ni para levantar cruzadas vengativas contra el infiel. Estamos aquí sobre la Tierra en esta época de transformación y ascensión planetaria para redimir a los demonios, llamados ángeles caídos, porque es un decreto universal que todos los hijos de la luz o de la oscuridad que sean capaces de desarrollar el amor impersonal o ser tocados por él, gocen en estos tiempos de un cuerpo luminoso para emprender su propio camino de ascensión, sin ninguna distinción entre claros y oscuros. Y esta es la causa por la que tantos seres viajan desde el lejano futuro y desde la prehistoria humana por la ola del Fubuya para beneficiarse de la alquimia transmutadora que estamos activando a lo largo de este periodo de gracia que abarca del año 2000 al 2013. Se nos pide desde lo interno que nos sumerjamos hasta el cuello en el caos más espantoso de la oscuridad, sin perder la calma, para que seamos capaces de sintetizar el secreto elixir de la inmortalidad, el amor impersonal e incondicional que el único combustible líquido que puede producir a este universo entero hacia la quinta dimensión. El amor es la más poderosa manifestación del espíritu y surge cuando fluimos sin condiciones en comunión con el ser, que es el manantial del amor. Nada puede con el ego más que el amor. Ninguna acción, ningún proyecto externo o terapia. Solo el amor permite al ego diluirse en sí mismo, de manera semejante a como la oruga se autodestruye instintivamente para convertirse en mariposa. La tragicomedia del combate entre el bien y el mal despliega ahora su último acto grandioso sobre la tierra, siendo los protagonistas principales sus mutuos seguidores y su objetivo implantar el plan divino sobre la tierra. El juego de la ilusión nunca podría haberse realizado sin el papel estelar de la oscuridad, cuyo hijo bastardo, el libre albedrío, nos da la capacidad a través del intento de decidir el momento y la intensidad con la que jugamos en el medio social y despertamos la conciencia. Lo más curioso es que las entradas para participar en la fiesta solo se venden en la tercera dimensión, ya que incluso en la cuarta o quinta dimensión, eso que llamamos libre albedrío y por el que tantas batallas se han ofrendado, desaparece. Es más, se considera como una cualidad insana en esos planos
la capacidad para seguir sin resistencias el llamado de la voz del silencio, la guía de la presencia yo soy, la voluntad para fluir en armonía con la fuente de todas las cosas. Y este es el verdadero mensaje que hoy estamos expandiendo los guerreros del espíritu, insistir en las 4 direcciones del planeta que el juego de la ilusión ha terminado, acumular, ser rico, tener fama o poder, valorar solo lo externo, ser siempre joven por la tecnología, enamorarse de los mitos creados para nosotros, aparentar, sentirse distinto a otros, etc. Que es el momento de la unidad interna, de la fusión con la naturaleza, del amor sagrado, del contacto con lo multidimensional, de la ascensión individual y planetaria, de la experiencia directa del ser de quinta dimensión y mucho más allá que yo soy. ¿Y cuál es el regalo que nos hace la oscuridad? Ni siquiera se trata de si debemos o no debemos amar a la oscuridad. Somos luz y oscuridad, y lo que hacemos nos lo hacemos a nosotros mismos, como si de rechazar nuestra sombra se tratara. Este rechazo simplemente la haría cada vez más poderosa en nuestra vida y más violenta en sus manifestaciones. La unidad solo es posible en el reconocimiento de que cada manifestación humana lleva en sí la realidad del blanco y negro, con sus infinitos matices de grises que completan la imagen. Primero será reconocer que además de ángeles, maestros ascendidos, guías, hermanos estelares, nuestra verdadera familia incluye también a los seres de la oscuridad, reptoides y demonios. No basta con enviar luz, con perdonar o ser compasivos, con renunciar a los métodos oscuros o con intentar ayudar a estos seres a salir de su trampa emocional negativa. La verdad es que sin la oscuridad no somos nada, sobre todo si no la hemos conocido a fondo, si no la hemos asimilado en nuestras células. Estamos sobre la tierra para crear situaciones que nos enseñen experimentalmente a conocer mejor la senda de lo oscuro, para convertirnos en maestros capaces de elegir libre y voluntariamente la luz y para despertar de manera plena nuestros potenciales ocultos. Una vez más, hay que superar la absurda realidad de que la luz es inmaculadamente buena y la oscuridad horriblemente mala. En nuestros trabajos de la escuela Cris Gaia nos metemos en las cabañas de oscuridad para poder conocer mejor las creaciones de la luz. Y realmente funciona. La luz puede cegar y la oscuridad curar la ceguera. Y la familia de luz ni siquiera puede existir sin la familia de oscuridad. Lo mismo que el día no puede existir sin la noche. Es un principio universal que durante los últimos milenios sobre la tierra las cosas vienen en parejas y que cuando pides salud o prosperidad primero debes demostrar que sabes mantener el tipo ante la enfermedad o la pobreza. Solo entonces alcanzas lo que estás persiguiendo, la parte positiva de tu deseo. Si renunciamos a la cruz de la moneda, nos quedamos también sin la cara y no queda nada. Si rechazas la enfermedad y la intentas matar con venenos y bisturíes, te seguirá para siempre, jamás, y nunca conocerás la verdadera salud en tu vida. Y por lo tanto es tan noble pertenecer a una como a otra familia. No hay necesidad de juicios ni de falsos orgullos, porque la diferencia entre ambas es mínima y en el periodo que va desde el día de hoy hasta 2013, ambas dan la oportunidad de ascender junto a nuestra Madre Tierra. Hay grandes dones y regalos ocultos en el vientre de la oscuridad que necesitamos sacar a la luz para enfrentar exitosamente algunos de los desafíos que nos esperan en los próximos años. Muchos ni siquiera saben a qué familia pertenecen, pero parece fácil distinguir algunos de sus rasgos. Basta con un poco más de ambición, de creencia en la bondad de la materia, de apoyo incondicional al conocimiento libresco, de frialdad inteligente y manipulación en la relación con los otros. Es solo un toque de espíritu mafioso. Podríamos decir empresarial o incluso científico, lo que sea en nombre de la ciencia. Quizá religioso, valorar las creencias por encima del ser, y ya podríamos pertenecer a esa gran familia que tan malos ratos nos ha hecho pasar y tanto nos ha enseñado. Quizás tan solo resalte que estamos un poco más apegados a la familia, a las propiedades, a los títulos, que al espíritu, o que entregamos a nuestra profesión, a nuestro equipo de fútbol o al cantante de moda buena parte de nuestro poder interno.
pero lo que está claro es que el blanco ha de unirse con el negro, el claro con el oscuro, para que el Tao pueda girar libremente en la danza cósmica del Sol. Ambas familias, Montescos y Capuletos, fuera del tiempo, contienen tesoros para la existencia que todos en general necesitamos, y es hora de asumir que en esta absurda lucha propia más bien de Boy Scouts, de parvulario, todos perdemos. La familia de luz tiene grandes logros y grandes defectos, y la familia de oscuridad no le va a la zaga. Así que la luz también es mala y la oscuridad buena. O para dejar las tonterías del juicio moral, la luz y la oscuridad son solo como lo salado o lo dulce, lo masculino o lo femenino, la cumbre y el valle, la soledad y la compañía, lo alto y lo bajo, ser padre o ser hijo, la derecha o la izquierda. ¿Se entiende bien? Pues vamos con la aún más difícil misión de dejar claro cuáles son las cualidades y los defectos de estos dos caminos complementarios que los débiles de espíritu, y abundan en estos tiempos, interpretan de manera naif como la lucha entre los ángeles y los demonios. No creáis que se equivocan mucho, tan solo hay que hacerles una lobotomía para ver si somos capaces de hacerles olvidar la religión dualista y castrante que les inyectaron en vena a lo largo de su infancia, y entender que la vida solo con ángeles sería insoportable y tan aburrida que nos disolveríamos en el puro nirvana por no aguantar más tiempo sus ridiculeces devotas. Además, siempre nos han dicho que teníamos un ángel a la derecha y un demonio a la izquierda. Por eso hoy es el día en que los preocupados ángeles saben bien que se salvan con nosotros o se hunden con nosotros. Y sería bueno, para completar el lote, incluir el de la New Age, a los demonios personales. Volvemos aquí a una frase que he repetido durante más de 20 años. Que el ángel que yo soy ilumine al demonio que yo soy, y que el demonio que yo soy espabile al ángel que yo soy. La luz está sobrecargada de grandes logros que conocemos de palabra, pero que realmente nos cuesta mucho encarnar en nuestra vida diaria. Compasión, verdad, amor, conocimiento global y sabiduría, lealtad, justicia, servicio, etc. Estos son los grandes poderes de la luz, cualidades que expresan la aportación de la familia de luz en estos tiempos de transformación y que nos permiten trascender las cualidades que la oscuridad dominante ha extendido socialmente durante los últimos siglos y aún milenios. En el otro lado de la balanza podemos situar sus excesos, sus desequilibrios que tienen que ver con el juicio inapelable, con la arrogancia de los elegidos, con el orgullo de los buenos, con el sentirse superior, y ciertamente, a pesar de tantas tonterías, la luz no es más ni menos sagrada que la oscuridad. La oscuridad tiene la especialidad de materializar lo emocional o astral y convertir los fantasmas mentales en objetivos que perseguir por la humanidad encarnada. Es capaz de movilizar una generación entera en nombre de la libertad, empujar a toda una generación de jóvenes tras la conquista de la riqueza y la fama, o hacernos creer que la tierra es insensible. Y está a nuestra natural disposición para que como predadores la vaciemos de sus riquezas, sin necesidad de pagar ningún precio a cambio. Es ella la que ha creado la idea del dolor, pecado, enfermedad, locura, envejecimiento y muerte, y nos ha obligado a integrar ese dolor en nuestra vida como ilusión esencial, hasta el punto de que se ha convertido en la película estrella que cada mamá y cada papá proyectan gratis para sus hijos centenares de veces en los próximos primeros años de su vida. La oscuridad es la maestra de las ilusiones, pero gracias a ellas cada uno de nosotros caminamos a velocidades superiores hacia la luz. Y este papel de resaltar la luz es lo que hace insustituible a la oscuridad en el proceso evolutivo. Reconocer esta situación sin entrar en juicios egóticos ayudará mucho a todos los guerreros del espíritu que hoy cabalgan la ola del tiempo. Desde el oscuro caos original, lo divino formula el Fiat Lux. Desde la oscuridad, la presencia que yo soy encuentra el camino para ser una con toda vida,
y para ser empática con las necesidades y sufrimientos de nuestra madre Gaia. Los excesos de la oscuridad son la maldad, la crueldad para despertar miedo, la creación de enemigos irreconciliables, la destrucción por el caos y el juego de la ambición para nuestro único beneficio. Y en la tradición cristiana es el arcángel Rafael el encargado de ayudar a los que invocan cuando el miedo o la oscuridad toman el mando de su vida. Ahora mezclamos ambos ingredientes, la nata y el chocolate, para ver qué se enseñan mutuamente y observamos cómo danzan románticamente a la luz del crepúsculo que los engloba a ambos. La luz tiene que dedicarse a eso que ha venido a expandir, el amor, la entrega a lo transpersonal, la alegría sana, la sabiduría estelar, el sentido de la lealtad y de la justicia social. Y dejar a un lado los juicios y las batallitas por el bien y las buenas costumbres conservadoras a las que tan acostumbrada se encuentra. Y la oscuridad ha de dejar a un lado el mirarse al espejo y buscar únicamente y a cualquier precio el beneficio personal. Ha de renunciar a la crueldad y a la manipulación de otros y respetar a todo ser vivo en el planeta. Las ilusiones de la sombra son la fuente pura de la creatividad del tonal, pero pueden enfocarse para el bien del conjunto y no solo para propia satisfacción o para crear separación intentando la destrucción del mundo. Dice Hakuin, seguramente observando el Tao de su propio ombligo: en la oscuridad existe la luz. Por favor, no proyectes sobre el mundo una visión oscura. En la luz existe la oscuridad. Por favor, evita juzgar la vida desde una visión luminosa. ¿Y si la oscuridad fuera tan solo mente, emoción egótica, y la luz sentimiento? ¿O si ambas reflejaran el tonal y el nahual de la existencia? ¿Y si los mundos de oscuridad que se han unido a la Federación Galáctica fueran mundos guiados por la mente y el intelecto, mientras que los mundos de luz fueran los que han caminado a través del cuerpo de sentimientos y han encontrado en ellos una autopista abierta hacia el espíritu? De esta manera, cada uno de nosotros tendría que pasar por una y otra familia en diferentes momentos de la vida o vidas sucesivas y por tanto la dualidad luz-oscuridad sería tan solo una proyección de los autollamados justos para dividir el mundo, y a ellos habría que cargar el pecado de la separación. Quizás no exista nada como familia de luz y familia de oscuridad, y quienes nos han enseñado esta diferencia nos estén tratando como subnormales, espiritualmente hablando. Lo que desean es empujarnos hacia las viejas dualidades que entendemos también, en vez de permitirnos asumir la oscuridad que descansa en nuestro vientre e iluminarla con la luz de la conciencia, evitándonos alcanzar las bodas divinas de Shiva y Shakti en el chakra de la corona, encima de la cabeza, donde toda división pierde su sentido. Seas de la familia que seas, ¿a quién le importa si las dos son insoportables y maravillosas al mismo tiempo? No juzgues a los otros, porque eso no cambia nada. Acéptalos con una sonrisa y olvida estas tonterías de los culebrones espiritistas que cada vez se parecen más a las guerras nacionalistas del norte del país entre indígenas y extranjeros, con permiso de nuestra bisabuela, que era un poco golfa. Siempre los buenos y los malos para poner cayena o chile en el potaje. Lo que hoy se pide de nosotros es unificar nuestra comprensión con una frecuencia de quinta dimensión que esté más allá de lo bueno y lo malo, dejar a un lado la búsqueda del placer puramente personal, del ego, y ser capaces de pensar en la humanidad, en el sistema solar, incluso en la galaxia como un solo ser. Atrevernos a crear los sueños de cristal más increíbles que seamos capaces de concebir y materializarlos luego sobre la tierra, e incluso disolverlos más adelante para encarnar sueños aún más poderosos y omniabarcantes. Y así cumpliremos con nuestras dos familias, blanca y negra por parte de madre y de padre, con lo masculino y femenino, con el cielo y con la tierra, con el pasado y con el futuro, con la inspiración y la expiración. El amor impersonal no es ni claro ni sombrío, es el perfume del espíritu, el elixir quinta esencial que acaba con todas las estupideces
de los maestrillos de la luz y de la oscuridad. ¿Cuántas de las enseñanzas que hoy se venden en los mercados alternativos como hijas de la luz no entrarían, según estas reflexiones, en la balanza de la oscuridad? Más de la mitad sin duda, aunque todas ellas se refieren a los maestros de luz, a los ángeles, a los guías y a los hermanos estelares. Son estos últimos los que nos insisten en que la Confederación Galáctica ya ha dado el paso que nosotros tenemos que dar, que ya ha facilitado la unión de las razas de la luz con las de la oscuridad y que finalmente ha negociado con la Confederación Oscura de Ankara, dando por terminadas las guerras liranas que han durado eones. Ama a la luz y ama a la oscuridad, ama desde la expansión o ama desde la contracción, comprendiendo de una vez por todas que no se trata del bien ni del mal, y así actúes desde la claridad o desde la sombra, ames desde una u otra esquina del puzzle de la vida. Lo importante es ese amor que implica evolución y camino hacia la fuente. Ama desde la luz y ama desde la oscuridad, ama desde tu cabreo y desde tu alegría, dejando el temor a un lado, porque este es enemigo del cambio para ambos caminos y obstaculiza el encuentro con el espíritu. Para terminar este apartado, os quiero recordar que cuando intentamos abrir en canal una experiencia para ver si ha existido en ella amor impersonal, nos sucede lo mismo que cuando buscamos la inteligencia práctica en los delfines. Tienen más cerebro que nosotros, más circunvoluciones y más neuronas. Hablan por lo menos no 2, sino 3 lenguajes distintos al mismo tiempo. Pero lo que buscamos no tiene nada que ver con ellos. Ellos no están pensando en cómo comercializar las algas o crear refugios adosados en las cuevas del fondo del mar para modificar el entorno marino o adecuarlo a sus necesidades. Nos cuesta entender a un animal, el delfín, que se adapta perfectamente al medio en que vive, que lo acepta tal y como es y que no tiene el menor interés en cambiarlo a su manera. Simplemente lo acepta y lo disfruta totalmente, aprovechando hasta su menor cualidad para el compartir y el gozo grupal. Aquí sí que los delfines, maestros en la luz líquida del corazón y observadores de las estrellas, han demostrado ser mucho más inteligentes que los humanos.